Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí por la misericordia de nuestro Señor. Pues agradecidos con el Señor porque estamos también estrenando un nuevo domicilio. Nos mudamos aquí a unas cuantas casas de donde estábamos, pero gracias a Dios ya estamos instalados aquí y listos para alabar el nombre de nuestro Señor. Nos gozamos también con ustedes porque también pueden estar conectados junto con nosotros y pues les animamos, les invitamos a que puedan conectarse con nosotros, compartir el video, en los comentarios escribir de una vez si tiene alguna acción de gracias, alguna petición que quiera hacer delante de nuestro Dios para estar orando nosotros con ustedes, o también si quiere mandar algún saludo o algo, ahora también pues estamos aquí para leerles y nos va a dar mucho gusto el saber de ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar con una oración y voy a orar. Gracias, bendito Dios, te doy por este día. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, con que hasta esta hora, Señor, tú nos has amado, nos has protegido. Te damos gracias, Padre, también porque podemos estar en este lugar, porque tú has provisto, Señor, para que podamos estar en este momento bajo un techo, Padre, donde alabemos tu nombre, donde escuchemos tu palabra, Padre. Te damos gracias por los que estamos aquí presentes también, Señor, porque tú los has traído, porque estamos bien de salud, Señor. Te rogamos que tu presencia sea con nosotros, que tu palabra sea expuesta y que la podamos escuchar, Señor, con claridad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están? Vamos a entonar unos cantos, vamos a ponernos de pie, los que estamos aquí presentes, y pues los que están en sus casas, pues como ustedes gusten, ¿verdad? También si quieren ponerse de pie para alabar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué les parece si empezamos? Empezamos con este canto muy oportuno, como decía mi esposa Eunice, estamos en un nuevo domicilio, gracias a Dios, ¿verdad? En la misma cuadra, y Dios nos ha bendecido con esta casa, ¿verdad? Entonces vamos a entonar este canto en la casa de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela
anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Vamos a cantar ahora, Eres Todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Vamos a entonar este canto, Vencedor. 3, 4. Muchas veces he pensado, ¿por qué vienen tantas pruebas? ¿Por qué vienen aflicciones y dolor? Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Canto así: vencedor, vencedor,
vencedor, más que vencedor. Yo he confiado en Cristo, yo he confiado en Dios, aleluya. Vencedor, 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 más que vencedor. Ahora yo soy más que vencedor. En lugares que yo he estado, mucha gente me ha rodeado y me siento solo y triste, Señor. Pero en cada hora oscura, Cristo viene y me asegura y me muestra que soy más que vencedor. Y canto así: vencedor, 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 más que vencedor. Yo he confiado en Cristo, yo he confiado en Dios, aleluya. Vencedor, 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 más que vencedor. Ahora yo soy más que vencedor. Yo doy gracias a mi Padre por los valles y montañas, por caminos y senderos por donde me llevó. Pues si no tengo problemas, no sabría que Él me ayuda, no sabría que soy más que vencedor. Y canto así: vencedor, 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 más que vencedor. Yo he confiado en Cristo, yo he confiado en Dios, aleluya. Vencedor, 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 más que vencedor. Ahora yo soy más que vencedor. Amén. Bueno, vamos a tener ahora un tiempo para dar gracias a Dios y también para exponer las peticiones de nuestro corazón, para orar por ellas, ¿verdad? Le voy a pedir a mi esposa Eunice que se haga cargo de este tiempo. ¿Pueden sentarse? Bueno, pues estamos agradecidos con Dios. Ya un poquito más abierto les comparto que Dios nos permitió ahora cambiarnos de lugar, de residencia. Fue una semana pues bien trabajada, pero gracias a Dios porque hubo manos que nos estuvieron apoyando. Dios proveyó todo lo que hacía falta, y aunque veíamos era un poquito difícil de miércoles a domingo poder transmitir aquí, tener el culto en este nuevo domicilio, pues aquí estamos, gracias a Dios, porque Él nos ha dado todo, ¿verdad? Desde la fuerza a todo lo que hace falta, y es por su voluntad que estamos aquí. También le doy gracias a Dios porque mi familia ya estamos otra vez completa aquí en nuestra residencia, ¿verdad? En Juárez. Habíamos estado yendo y viniendo de San Nicolás acá a Juárez. Estuvimos un tiempo con mi mamá, fue de mucha bendición el estar ahí con ella, el hacernos compañía, el platicar, ¿verdad? Hace mucho que no estábamos tiempo juntas, el ver películas incluso. Pues gracias a Dios porque estuvimos en ese tiempo, gracias a Dios, a Dios por mi mamá, por su vida, por las fuerzas que Él le da, y por ese corazón que ella tiene también de ayudar en cuanto ella puede. Y en su corazón de mi mamá está el ayudar. Ahorita están mis tíos, como lo he estado comentando. Anabel, gracias a Dios, está saliendo ya de su operación en la que fue sometida, y pedimos oración todavía aún por mi tío Fito, que el Señor sea con él, con su salud y con toda su familia también. Y pues es por lo que yo estoy agradecida al Señor y por todo lo que Él nos da cada día.
Entonces, no sé si de los que están aquí alguien quiere dar gracias a Dios por algo o poner en oración algo que vaya a pasar mañana, no sé. Okay. Eli da gracias a Dios, pone delante de Dios los exámenes de mañana, que les vaya muy bien y amén a eso, para que Dios bendiga a todos los niños, los que van a presentar el día de mañana o esta semana, que el Señor les bendiga a todos. ¿Alguien más? Amén. Amén. También Cosette da gracias a Dios también por las familias y pide oración por los exámenes y que Dios bendiga a todas las familias, tanto las que están en la transmisión, en sus casas, como los que estamos aquí presentes. ¿Qué tal, hermanos? Yo doy gracias a Dios por la vida, la salud, ¿verdad? Por mi familia, ¿verdad? Que nos ha tenido con bien. Y también doy gracias a Dios por los que nos acompañan, ¿verdad? Dios les bendiga, bienvenidos. Por nuestra familia que también, como decía mi esposa, ya estamos otra vez por acá, juntos. Y también estoy agradecido con Dios por la semana de trabajo aquí en la iglesia que tuvimos. Doy gracias a Dios por los hermanos que nos apoyaron, ¿verdad? Que estuvieron aquí, ya sea presentes trabajando, ¿verdad? Ya sea con recursos, ya sea con comida, ya sea con oración, pero hubo mucha gente apoyándonos en este cambio, ¿verdad? Que no fue nada fácil. De hecho, todavía no entregamos la otra casa, pero ya quedan muy poquitas cosas, gracias a Dios. Esa es una de las gratitudes que tengo, ¿verdad? Por mis hermanos que nos apoyaron, de cualquier forma que nos hayan apoyado, fue de mucha bendición, ¿verdad? Y también, también doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, ¿verdad? Que estuvo también al tanto, al pendiente, también de la mudanza, ¿verdad? En lo que se ofreciera, ¿verdad? También apoyándonos a los hermanos, también dándonos de comer y, en fin, ¿verdad? Mucha bendición de parte de los hermanos, de la familia, y pues gracias a Dios estamos acá, ¿verdad? Esperamos en Dios que esto sea como un inicio, ¿verdad? Como un nuevo arranque, un nuevo inicio, y pues gracias a Dios por este lugar que nos ha permitido tener, ¿verdad? Y bueno, yo creo que es todo. Dios les bendiga. Leyendo un poquito aquí los comentarios y viendo quiénes, bueno, los que a mí me parecen conectados. Dice, está mi mamá, Aurelia. Dios le bendiga, mamá. Le mandamos un abrazo y sí, la vamos a extrañar mucho. Dice también mi suegra Rosalina Zavala. Dios le bendiga. Dice, bendiciones, hijo, un abrazo, preciosas alabanzas, precioso coro. También está nuestra hermana Mili García. Hermana, la estamos extrañando por acá. Dios les bendiga, hermana. Y pues damos gracias a Dios por el año más de vida que el Señor le concede también, hermana. Hermano Jesús Flores también está conectado. Dice, el Señor les bendiga. Igualmente, hermano, un abrazo le mandamos para allá y bendiciones para su familia. También está mi primo José Sandoval. Dice, amén, saludos primos, Dios los bendiga. Igualmente, Dios te bendiga. Un abrazo. Mi suegra Rosalinda dice, damos gracias a Dios por su gran bondad y misericordia. Alabado sea nuestro amado Padre Celestial, bendito sea eternamente, en nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. También está Esdras Monterrey. Sí, ok. Dice hermosos cantos. Bueno, saludos, Esdras, Dios te bendiga. Saludos a la familia, a tus pequeñitos. Ya bueno, ya no supe si ya nació, perdón. Pero Dios te bendiga. Saludos a Isa.
También está nuestro hermano Raúl Méndez. Dice la hermana Mili, dice, pido de sus oraciones por mi hermana, Chela, que mañana la operan, por favor. Dice, doy gracias a Dios por la vida que Dios me da, que me ha permitido un año más de vida y por su misericordia y amor que es grande para nosotros. Amén. Y sí, estaremos orando por su hermana Chela, hermana, que el Señor esté con ella y delante de todo lo que haga falta. También el hermano Jesús Flores dice, hola, saludos hermanos, pido oración por las peticiones de nuestros hermanos de Torre Fuerte, por los que están tristes por alguna situación difícil y por toda la familia de la fe. El Señor los siga usando, estamos en oración. Amén, amén. El Señor esté con todos ustedes, hermanos, y que le siga dando a ustedes sabiduría. Sabemos que el Señor la ha estado usando, hermano, y es una gran bendición y Dios va a bendecir mucho su vida, hermano. También la hermana Gloria Torres manda unas manitas. Saludos, hermana. Mi mamá dice, doy gracias a Dios por un nuevo día y por el tiempo que estuvieron conmigo, de gran bendición para mi vida. Dios les bendiga grandemente. Amén. Igual mamá. Le mandamos un abrazo. Nada más quiero, antes de orar, como siempre, quiero leerles un pedacito de una oración que me encontré muy bonita en Salmos. Salmo 119, 57. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Entonces, nosotros, ¿verdad?, también suplicamos la presencia de nuestro Dios en nuestra vida, pero luego dice ahí que consideró sus caminos y se volvió. O sea, pues también nosotros, ¿verdad?, consideremos cómo andamos, hacia dónde van nuestros pies, nuestra mirada, y si no van hacia el Señor, pues demos la vuelta, ¿verdad?, y vayamos a la presencia de nuestro Señor, sigámosle a Él en todo momento. Y demos prisa para guardar su palabra. Eso es lo que tenemos, ¿verdad?, en una relación con Dios, el buscar su rostro y al descubrir su palabra, guardarla, ponerla en práctica, en obediencia. Y Dios estará con nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy por este tiempo que tú nos das, por el tiempo de oración en el que podemos estar contigo, por el tiempo de alabanza, Padre Santo. Gracias por este lugar que tú nos has dado. Gracias por todos los recursos, Señor, que tú diste para que esto fuera posible. Gracias por las personas, Señor, dueñas de este lugar también, porque tú nos diste sabiduría, Señor, para con ellos, nos diste gracia. Su corazón, Señor, también estuvo preparado para que esto fuera posible, Señor. Te pedimos que tú les bendigas grandemente. Gracias por mis hermanos, Señor, que estuvieron apoyando, Señor, con sus fuerzas, con sus recursos, con su oración, Señor, con todo, Padre Santo. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron apoyando en este cambio, Señor. Te ruego que tú les bendigas, que multiplique, Señor, sus fuerzas y también, Señor, lo que haya en sus bolsillos, Padre Santo. Pero sobre todo que tu presencia, Señor, nunca sea parte de ellos y que ellos tampoco, Señor, se aparten de ti. Señor, queremos darte gracias por los que están ahora aquí presentes. Te rogamos que tú les bendigas a cada uno de ellos. Gracias por sus vidas, Señor, porque podemos verles. Así también como los que están reunidos, Señor, a través del internet, desde casa. Te ruego que seas con ellos, Padre Santo, que seas con mis hermanos, como dice mi hermano Jorge, Padre Santo, cada uno tiene en su corazón, tenemos, Padre Santo, una petición muy especial, por la cual, Señor, te rogamos, te suplicamos que tú escuches nuestro clamor, Señor, nuestros corazones, Padre, cuando se abren hacia ti, y que tú, Padre Santo,
des respuesta pronta, Señor, una respuesta que venga llena de misericordia, Señor, y de gracia. Señor, en tus manos ponemos todas nuestras dudas, nuestras luchas, Padre Santo, nuestros deseos también, Señor, nuestros anhelos. Tú los conoces, Señor, todos. Sabes, Señor, también los problemas de salud, los problemas económicos, Padre Santo, la falta de trabajo en algunos hermanos. Cada uno, Señor, tiene algo, Padre Santo, que a veces incluso, Padre Santo, es difícil conciliar el sueño, pero queremos descansar en ti, Señor. Dormir en paz, como dice tu palabra, confiando que en ti, Señor, todas las cosas son posibles y que todo ayuda, Señor, a bien a los que creen en tu nombre. Sabemos, Señor, que nuestra familia está segura en tus manos, Padre, y en esa promesa descansamos de que tú darás, Señor, pronto auxilio a quienes invocan tu nombre, Padre. En tus manos ponemos, Padre, este tiempo y te rogamos, Señor, que tu palabra sea expuesta y sea escuchada por nuestros corazones y que la guardemos, Señor, y la llevemos en práctica cada día. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo como siempre entré, ¿verdad?, escondiendo algo, porque como no lo puedo tener aquí conmigo de una vez, lo pongo un poquito lejos y luego ya me lo traigo para acá. Bueno, a ver, algunos de ustedes, de los que están aquí o los que están también en casita, ¿conocen a alguien que trabaje con alguna cosa, que repare cosas? Por ejemplo, que alguna costurera, no sé, que por ejemplo tienes una camisa, un pantalón así que te gusta mucho y se rompió, se descosió y dices, ah, ¿cómo le hago? Yo no sé. Y luego tu mamá dice, vamos a llevárselo a la señora, no sé, un nombre, ¿verdad? La señora Felipa. Y se lo llevan y ay, tu ropa queda como tú la querías. O de repente se te descompuso tu bicicleta o algún juguete y alguien te lo repara. O a lo mejor quieres un cambio de look y dices, ay, ¿con quién voy? Porque no quiero que me maltraten mi cabello y quisiera acomodarlo bonito y dices, ay, ¿con quién voy? Y luego empiezas a preguntar, a ver, oye, pues ¿con quién fuiste? La vez pasada se te veía muy bonito y todo así, ¿verdad? Comienzas a buscar a personas que hagan bien su trabajo. Y para eso te voy a explicar un poquito con unos ejemplos. Aquí tengo una guitarrita que es artesanal, pero si te puedes dar cuenta, está rota. Se supone que esta es una pieza artesanal, pero se rompió. Ya la tengo yo muy abandonada, muy descuidada, pero yo sé que si la llevo a un lugar que está en el centro de Monterrey, ahí hay personas que se encargan de reparar estas cositas y las dejan tan bonitas como esta de acá. Bueno, esta tiene aquí una reparación también. Una vez mi esposo reparó una de sus guitarras, esta no, pero se parecía mucho a este. Se estaba despegando así como la otra de aquí, de esta parte. Entonces le pusieron esta pieza de metal para sujetar esta cara con esta cara. Y así ya las cuerdas quedan firmes y ya no se va a separar esto. Y eso fue un buen trabajo que hicieron con este
con ese instrumento, así como también aquella ocasión. O también puede ser que conozcas a algún buen maestro, por ejemplo, que tú batallaste mucho con matemáticas y que con tu maestro de primero no le entendiste, con el de segundo tampoco, con el de tercero tampoco, y es que no te entran las matemáticas, pero de repente conoces a otro maestro que sí te ayudó o que le ayudó a un amigo y dices, pues yo quiero ir con ese maestro, yo quiero ir para que también me ayude o me enseñe y que yo pueda aprender. Ok, porque esto que estamos hablando, así le pasó a una persona de la Biblia. Este hombre se llamaba, ¿cómo creen que se llamaba? Es un nombre muy diferente. Es más, se llamaba casi como nuestro amigo que está ahí. Se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, así se llamaba. Y este hombre era un hombre muy malo y era bien enojón. Y a él no le gustaban los cristianos, no los quería, porque decía a él que los cristianos estaban haciendo todo al revés, todo mal, y que a Dios no le gustaba lo que estaban haciendo los cristianos. Él estaba equivocado y él era tan malo que iba y perseguía a los cristianos y los sacaba de sus casas y los sacaba de los templos, quemaba todo y era malo. Él no, si alguien le decía, no, por favor, no quemes el templo, él decía, no, 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 y lo quemaba. Él hacía siempre cosas muy, muy duras, pero una ocasión, todos le tenían miedo, obviamente. Una ocasión él iba ya bien enojado también a seguir a buscar a los cristianos. Llevaba muchas cartas de que con esta carta yo voy a ir a aquella ciudad y voy a sacar a todos los cristianos. Y no me importa que estén llorando. No, 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 no. Aquí yo voy a hacer lo correcto. Él decía que era lo correcto. Pero entonces, cuando iba en el camino, se encontró con Jesús. Pero no lo pudo ver así tan claramente porque Jesús ya había subido con Dios, con su Padre. Y entonces Jesús ya estaba lleno de gloria, de la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios fue tan deslumbrante que Pablo no podía ver, Saulo, todavía se llamaba Saulo. Era como cuando estás en un lugar muy oscuro y que de repente abren la ventana y entra toda la luz, así como que, no puedo ver. Algo así, pero más grande. Tanta luz que hasta se quedó ciego. No pudo ver ya nada. Entonces ahí conoció a Dios, a Jesús el Maestro. Y el Maestro le enseñó cuál era la verdad, qué era lo que los cristianos ya habían aprendido. Los cristianos ya habían conocido a Dios, porque antes no lo conocían a Dios, solamente lo escuchaban. Y en ese momento Pablo conoció a Dios. Ya dije otra vez su nombre, Pablo. Se llamaba Saulo primero, cuando era un hombre malo. Después de conocer a Dios, Jesús le dijo ahí, ya no te vas a llamar Saulo, te vas a llamar Pablo. Y ahora Pablo era un hombre diferente. Después de que pasó un tiempo orando con Dios y aprendiendo de su palabra, salió igual de rápido, igual de decidido, pero ahora ya no iba a sacar a los cristianos, ahora iba a meter a más cristianos a las iglesias, iba y compartía y decía, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el verdadero Salvador, Jesús es el Maestro. Y ahora cambiaba, era diferente, ya no estaba enojado, ahora estaba feliz y ahora ayudaba en lugar de agredir, ahora era una persona diferente. Entonces las personas que antes lo habían conocido se quedaban así como que, órale, mira, él era el que era así y así, bien feo, ¿verdad? Sí, pero mira, ya es bien diferente. Entonces, eso solamente lo puede hacer nuestro Señor, el Dios Todopoderoso,
Dice la palabra de Dios que Él es como un alfarero. ¿Saben qué es un alfarero? No, ¿verdad? Porque es una palabra que no conocemos mucho. Un alfarero es una persona que hace piezas de barro, como los jarros donde mamá cose los frijoles, a veces, o pone el agua así para calentar, esos jarros. Es un alfarero. Y el alfarero con sus manos hace todas esas figuras. Dice la palabra de Dios que Dios es un alfarero y nosotros somos el barro. Y Él hace cosas maravillosas con nuestras vidas. No importa que estemos tan maltratados como creo que eso es un charango, creo que se llama charango. Como este charango, el Señor nos puede hacer nuevas criaturas y hacer que seamos de bendición para otros. Y otros van a ver que antes éramos de una manera, pero que ahora con Cristo somos de otra manera. Vamos a seguir siendo los mismos. Yo voy a seguir siendo Eunice, pero ya no voy a ser como antes era una persona. Yo era una persona muy mentirosa. Y ahora Dios me ha cambiado, así como a Pablo. Hubo un momento en el que Dios se paró delante de mí, usó a alguien que yo aprecio mucho, que yo amo, es mi esposo, y se paró delante de mí y me dijo, ¿por qué dices mentiras? ¿No eres hija de Dios? Los hijos de Dios no dicen mentiras. Y yo me quedé sorprendida, porque mi esposo, cuando me dijo eso, éramos novios apenas y casi nos acabábamos de conocer, o llevábamos un año, no recuerdo bien, pero éramos novios. Y entonces yo me sorprendí mucho porque él apenas llevaba unos 2 o 3 años de ser cristiano y yo llevaba ya como 20 años de ser cristiana. Fíjense, ya llevaba 20 años de ser cristiana y todavía era muy mentirosa. Pero Dios, hubo un momento en el que, así como se paró delante de mí, así como se paró delante de Pablo, se va a parar delante de ti y te va a decir qué es lo que tienes que cambiar. Y el Señor va a hacer que con tu vida otras personas vean y digan, Dios cambia a las personas. Dios hace cosas que nadie puede hacer. Entonces, esto es verdad. Tú solamente acércate a Dios y Dios te va a cambiar tu vida. Todo lo malo, todo lo que está en nosotros que no le agrada a Dios, Dios lo puede cambiar. Que el Señor les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les saludo. También a los invitados que están aquí. Gracias a Dios. Muy bien, vamos ahora a meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? En el texto del día de hoy, Gálatas 1:24. Gálatas 1:24. Vamos a estar hablando de la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Ok? Y vamos a leer este versículo. Y una vez que lo hayamos leído, vamos a orar. Les pido que me ayuden también a orar, los que están aquí presentes. Perdón, oren ahí en su corazón, ¿verdad? Y los que están allá en casita, también les pido que oren para que Dios nos ayude y para que Dios nos hable el día de hoy.
Muy bien. Dice Gálatas 1:24, la gloria de Dios en nuestra vida. Gálatas 1:24 dice así: y glorificaban a Dios en mí. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por la nueva oportunidad que nos das de vivir en este día, Señor. Porque nos has dado, Señor, la vida, la salud. Nos has dado las fuerzas necesarias para llegar hasta este lugar de adoración. Y también, Señor, los que están en sus casas, tú les has puesto en su corazón el conectarse por medio de los dispositivos y pudiendo estar haciendo otra cosa, Señor, tú les moviste a que se conectaran, Señor, porque te aman y porque buscan de ti. Ayúdanos a todos, Señor, a encontrar tu rostro y te pedimos, Señor, te rogamos que nos hables a nuestro corazón. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una persona que por el contrario de buscar la voluntad de Dios, ¿verdad? Que lejos de buscar agradar a Dios, hace todo lo contrario, pues sería muy justo que Dios lo rechazara y que Dios lo abandonara, que Dios incluso lo dejara morir, ¿verdad? Que Dios moviera todas las cosas para que esa persona dejara de existir, porque a fin de cuentas la vida le pertenece a Dios, nuestra vida, Dios nos la regaló. Pero Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, lo que significa que Él, si fallamos, nos perdona. Hubo un hombre una vez que hizo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Este hombre hacía sufrir a aquellos que buscaban la voluntad de Dios. Pero este hombre estaba equivocado. Estaba equivocado porque él creía que él hacía la voluntad de Dios. Estamos hablando del apóstol Pablo. Él perseguía a los cristianos. No dice la palabra que él los mataba, pero sí dice que él consentía en la muerte de los cristianos. Porque él solo no podía matar a una persona, porque eso lo haría un homicida y eso iba contra la ley de Dios. Pero sí buscaba que otros en conjunto mataran a los cristianos, que los apedrearan, por ejemplo, era algo que era válido dentro de la ley judía. Y los cristianos, ¿verdad? En este caso está viniendo a nuestra mente el caso de Esteban, este hombre que predicaba en el poder del Espíritu Santo, predicaba sin ningún temor y tanto era usado por Dios que los judíos, escribas y fariseos, ancianos de Israel, se juntaron, lo aborrecieron y lo apedrearon, porque lo acusaban de blasfemar contra Dios, porque él decía que había un hombre que era el Hijo de Dios, y él decía que ellos, ¿verdad?, habían matado a ese hombre, que
que era el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Entonces, lo apedrearon, murió, y Saulo de Tarso estaba ahí. Él consentía, es decir, estaba de acuerdo con la muerte de este hombre, Esteban, que predicaba al Señor Jesucristo. Entonces, todo esto él lo hacía pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, estaba lejos de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que él predicara al Señor Jesucristo, pero no podía predicarlo porque todavía no lo conocía. Él no había tenido todavía un encuentro con el Señor Jesús. Todo lo hacía por su cuenta, todo lo hacía conforme a lo que él pensaba. Pero luego, una vez se encontró en el camino, justamente iba derechito hacia donde había cristianos para sacarlos de sus casas. Tenía él cartas de personas con autoridad, como gobernadores, como magistrados o alcaldes, ¿verdad? Traduciéndolo a los términos que más conocemos nosotros. Eran personas con autoridad que habían escrito cartas que le daban toda la autorización para ir a las casas de los cristianos, a aquel lugar en Damasco, y sacarlos de ahí para encerrarlos, para apresarlos. Pero precisamente camino a Damasco fue que el Señor Jesucristo lo encontró. Se le apareció. Y el Señor Jesucristo no se le apareció como un fantasma, como un espíritu. El Señor Jesucristo, cuando estuvo ahí frente a él, estaba vivo en toda su gloria. No era alguien muerto que luego salió su espíritu, ¿verdad?, de ambular por ahí. No era así, sino que el Señor Jesucristo había resucitado, había ascendido al Padre allá en el cielo, pero cuando lo encontró a él, se le presentó el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, o en ese momento se llamaba Saulo de Tarso, lo vio ahí, al Señor Jesucristo. Por eso podemos decir que es un apóstol, porque estuvo con el Señor Jesucristo. Físicamente estuvo con el Señor Jesucristo. Y este hombre, por el cual mucha gente estaba lejos de la voluntad de Dios, este hombre por el cual muchos cristianos habían muerto, ahora Dios lo estaba encaminando a una nueva misión, a una misión verdadera, una misión que era la que Dios quería. Esa misión era predicar al Señor Jesucristo. ¿Y cómo no va a ser para nosotros algo tan grande, algo tan impactante a nuestro corazón, a nuestra mente, el hecho de que una persona primeramente haya perseguido a los cristianos y que después de que se encontró con el Señor Jesucristo hubo algo que pasó en él de tal forma que de ahí en adelante su vida cambió por completo, dio un giro completo y ahora predicaba al Señor Jesucristo? Antes, las personas que le tenían miedo, los cristianos que no querían ni encontrárselo porque era como el mismo diablo que se les aparecía, le tenían terror, les causaba terror el apóstol Pablo. Ahora estaban maravillados porque veían
que el apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios y estaban, yo creo que en shock, o sea, no entendían lo que estaba pasando. Era tan maravilloso que decían, esto no puede ser más que una obra de Dios. Y por lo tanto, como veían aquello tan grande, tan maravilloso, hecho en una persona a la que antes le tenían miedo, ahora glorificaban a Dios en él. Es decir, ahora la vida del apóstol Pablo era un motivo para que los hijos de Dios glorificaran a Dios. Porque nosotros alabamos y glorificamos a nuestro Dios y lo hacemos de todo corazón. Pero Dios siempre nos da motivos para alabarlo. Nosotros podemos adorarlo en todo momento. Él ya ha hecho muchas cosas grandes en nuestra vida para que lo alabemos. ¿Podría Dios no hacer nada en nuestra vida? Y solamente con el hecho de habernos salvado, solamente con el hecho de haber puesto su mirada en nosotros, eso es algo tan grande, hermanos. Es un tesoro inmenso, un tesoro precioso. El hecho de que el Señor sencillamente haya inclinado su rostro hacia nosotros desde el cielo y haya puesto sus ojos en nosotros. Si solamente Dios hubiera hecho eso, eso sería maravilloso, hermanos. Pero no solamente ha hecho eso, sino que cuando puso su mirada en nosotros para salvarnos por su voluntad, luego de que nos salvó, comenzó a trabajar en nuestra vida. Día con día nos transformó. Y esa transformación que hace Dios en nuestra vida por su voluntad tiene un propósito, que es que la gente glorifique a Dios en nosotros o por causa de nosotros, por lo que ve que Dios ha hecho en nosotros, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Por supuesto que lo que hacemos refleja mucho o refleja poco lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero la gente glorifica a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, esta manera o este propósito de Dios de haber revelado al Señor Jesucristo en nosotros, en nuestro corazón, este propósito de haber mostrado su gracia en nuestra vida, solamente fue por su voluntad. No fue por voluntad humana, no fue por nosotros, fue por la voluntad de Él. Esa era la voluntad de Dios, que la gente glorifique a Dios en nosotros. Dice aquí en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando agradó a Dios, esto ocurrió por la voluntad de Dios. Y vemos aquí en este mismo versículo que no ocurrió como un hecho afortunado, como algo fortuito, como algo al azar, como una tómbola, ¿verdad? Que de pronto resultó en que salió sorteado el nombre del apóstol Pablo, ¿verdad? Como si Dios hubiera metido la mano en esa tómbola y hubiera sacado un papel donde dice, el que va a predicar la palabra de Dios a reyes, a principados, a los gentiles, vamos a ver quién, el apóstol Pablo. Cayó la suerte sobre él. No fue de esa manera.
vemos en este versículo que Dios por su voluntad apartó desde el vientre de su madre al apóstol Pablo. Dios no hace cosas a la y se va. Dios no hace cosas sin propósito o por azar. Dios hace cosas siempre con un propósito. En este caso, el propósito de habernos salvado es como el mismo propósito por el cual salvó al apóstol Pablo, para la gloria de Dios. Y no solo para que nosotros glorifiquemos a Dios, sino para que la gente glorifique a Dios en nosotros. La voluntad de Dios es determinante en este aspecto, en esto que estamos hablando. La voluntad de Dios es la que determina las cosas en nuestra vida. La voluntad de Dios no puede ser desalojada, no puede ser puesta a un lado en el camino. La voluntad de Dios es inquebrantable. Y una persona que está en la actualidad alejada de Dios, pecando contra Dios, contra su familia, maltratando a sus hijos, a su esposa, gastando su dinero en vicios, robando en su trabajo. Una persona que está perdida así, lo que nosotros podemos pensar de esa persona es que esa persona no tiene ningún remedio, que no vale la pena invertir tiempo en esa persona porque nunca va a cambiar. Míralo cómo está. ¿Cuándo va a escuchar la palabra de Dios esa persona? Y pensamos, en cambio hay otras personas que no están tan alejadas de Dios, tal vez ellas tengan más posibilidades de creer en Dios. Bueno, pues este pasaje, hermanos, rompe todos esos estereotipos, todas esas ideas erróneas de nuestra cabeza y nos revela que por la voluntad de Dios, una persona, por más mala que sea, una persona por más pecadora que sea, puede cambiar, puede ser transformada con el propósito de que Dios se glorifique en la vida de esa persona. ¿Cuánta gloria hay, hermanos, para Dios cuando una persona es llamada de las tinieblas a su luz admirable y es llamada de lo más vil, de lo más bajo, a la luz admirable de Dios? ¿Cuánta gloria hay, hermanos? Dios se glorifica en su obra, en que no hay nada imposible para Dios. El Espíritu Santo viene y se mueve sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo viene y trabaja en el corazón más perverso. El Espíritu Santo viene y se mueve sobre la vida de una persona que, como en el principio la creación, el mundo estaba hecha un caos. Y luego Dios fue ordenando todas las cosas y primeramente resplandeció la luz. Así, de esa manera, el Espíritu Santo resplandece en el corazón del hombre. Si pudo Dios, hermanos, ordenar el caos que había en este mundo tan grande, ¿por qué no puede Dios ordenar el caos que hay en el corazón de una persona? ¿Por qué no puede Dios resplandecer en las tinieblas más oscuras del corazón de una persona que peca deliberadamente contra Dios?
pero que puede ser transformada por el Evangelio del Señor. Si es la voluntad de Dios, esa persona, por más vil, por más perversa que sea, esa persona va a conocer al Señor Jesucristo y va a cambiar su vida. Su vida va a ser transformada porque la voluntad de Dios prevalece por encima de todas las cosas. Y este hecho de que la gloria de Dios brille en la vida de una persona, en este caso en nuestra vida, que es lo que nos interesa, que la gloria de Dios brille en nuestra vida, que la gloria de Dios sea vista por la gente en nuestra vida, por medio de nosotros como un instrumento. Y vuelvo a repetir, nosotros no vamos a llevar a la gente a que glorifique a Dios. Por más que queramos aparentar algo, por más que queramos portarnos bien en apariencia, la gente va a ver nuestro comportamiento solamente el exterior. Pero si lo estamos haciendo de una forma fingida, Dios no será glorificado ahí. Dios es glorificado en un corazón sincero, en un corazón sincero que sinceramente ha entregado su vida a Dios. Entonces, esa gloria de Dios en la vida de una persona, hermanos, viene por revelación. Dios revela a su Hijo Jesucristo en esa persona para que esto pueda ocurrir. Una persona no puede ser un instrumento para la gloria de Dios si antes no ha sido revelado el Señor Jesucristo en la vida de esa persona. Entonces es por revelación. Dice en el versículo 12, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de el evangelio, ¿verdad? Está condenando también a todo aquel que predica un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que la gente torcía la escritura. Los judaizantes querían que precisamente los cristianos judaizaran, que hicieran todo lo que un judío hace. Primeramente, que se circuncidaran y que cumplieran la ley ceremonial y que cumplieran la ley, ¿verdad? Como un requisito previo para poder ser un cristiano. Y eso obviamente estaba equivocado. Entonces, el apóstol Pablo está dejando claro que el evangelio que él les predicó no era como ese evangelio que les habían predicado estos judaizantes, porque el apóstol Pablo no había recibido de ninguna persona ese evangelio. Lo recibió del Señor Jesucristo por revelación. Les explica a los Gálatas en esta carta, les explica que cuando el Señor lo llamó a la salvación al apóstol Pablo, que él no acudió con carne y sangre, es decir, con una persona, para que le enseñara el evangelio, sino que se había encontrado, ¿verdad? Deja claro también, siendo él transparente, honesto, se había encontrado con el apóstol Pedro, perdón, y se había encontrado también con Jacobo, ¿verdad? El hermano del Señor Jesucristo. Se había encontrado con ellos como figuras de autoridad, pero él no los consultó a ellos para conocer el evangelio. El Señor Jesucristo se lo reveló a él. Por eso él también es considerado un apóstol, porque el Señor Jesucristo se le presentó al apóstol Pablo y le dio su evangelio y lo envió para predicarlo, así como hizo con cada uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles, incluyendo a Judas también. Él también
recibió el evangelio, obviamente él no creyó, pero también lo recibió, también fue enviado a predicar en las aldeas, el Señor Jesucristo lo envió también, él también fue un apóstol, pero él no se convirtió al Señor. Es contado, ¿verdad? Luego es desechado y otro toma su oficio de apóstol. Es lo que dice la palabra, porque de hecho eso estaba también profetizado en los Salmos. Entonces, el apóstol Pablo está dejando claro que él recibió el evangelio por revelación del Señor, es decir, dice el versículo 16 también, dice, me llamó por su gracia. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. O sea, Dios fue el que le reveló al apóstol Pablo quién era su Hijo Jesucristo, porque el apóstol Pablo conocía al Señor Jesucristo, pero lo conocía en la carne. Es decir, él tenía una idea del Señor Jesucristo, sabía que había un hombre en Nazareno que había sido crucificado, que había mucha gente que lo seguía. El apóstol Pablo sabía que el Señor Jesucristo había estado en esta tierra, pero no creía en él. Lo conocía en la carne nada más. Él tenía una opinión acerca del Señor Jesucristo, como mucha gente tiene una opinión del Señor Jesucristo, pero no lo conocen. Para que una persona pueda conocer a Dios, tiene que conocer al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo debe ser revelado en su corazón, así como el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de que el Señor Jesucristo fuera revelado en su corazón. Es por revelación. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Qué es una revelación? Tenemos que entender también, dejar bien claro, que la palabra de Dios ya está sellada. La palabra de Dios ya no tiene ninguna cabida a que se le aumente algo o a que se le quite algo. Los autores ya escribieron lo que escribieron. Los autores ya no pueden decir, esto no va, ¿verdad? Como los autores humanos, ¿verdad? Que escriben libros. ¿Qué es lo que hace un escritor? Bueno, se pone a escribir sus ideas, ¿verdad? Hace unos bosquejos, tal vez pone ahí en su estudio, en su cuarto, en su escritorio, tiene ahí un pizarrón, tiene ahí lo que le llamamos post-its, ¿verdad? Con todas las ideas, tiene ahí garabateado todo el pizarrón, un bosquejo, algunas hojas pegadas de este lado, un cuaderno abierto por el otro lado, ¿verdad? Y tiene todas las ideas a la vista. Luego todo eso lo pasa en limpio con una máquina de escribir, con una computadora o a mano, ¿verdad? Lo empieza a pasar en limpio, ordenadamente. Una vez que lo pasa en limpio, le da una leída y dice, ¿sabes qué? Esta frase no me gusta, la voy a quitar. Este párrafo no me gusta, lo voy a quitar y voy a poner otro. Esta página no me gustó para nada, la voy a arrancar y la voy a volver a redactar. Eso es lo que hace un autor humano. Pero los autores de la palabra de Dios, hermanos, no hicieron eso porque no era una palabra, no era escritura humana, o sea, fue una escritura inspirada por Dios. Dios fue quien la inspiró. Entonces, ninguno de los autores puede decir ahorita, me equivoqué en esto, lo voy a quitar. La palabra de Dios ya está escrita. La palabra de Dios ya está sellada. Y por lo tanto, ya no se le puede añadir más y ya no puede decir una persona, tengo una revelación que Dios me dio y hay que añadírsela a la Biblia, como lo han hecho algunas religiones. Anda una nueva secta por ahí para que tengan cuidado, hay una nueva secta que viene del Oriente, ¿verdad? Que tienen un nuevo libro, como una Biblia según ellos, pero son libros completamente distintos. Y no estoy hablando de los mormones, que también tienen
lo que le llaman ellos otro testamento, ¿verdad? Y entre otras religiones tienen sus propios libros, ¿verdad? Que le añaden a la palabra de Dios, a la Biblia. Y son redacciones también modernas incluso, y dicen que eso Dios lo inspiró. Eso son mentiras. Porque la Biblia, los libros de la Biblia, todos los libros están completos, no le falta ningún libro, no le falta ni una jota ni una tilde, no le falta nada a la palabra de Dios. Cuando estamos hablando aquí de revelación, hermanos, es algo especial, ¿verdad? Es quitar el velo, ¿verdad? Revelar, quitar el velo, quitar como una venda de los ojos, ¿verdad? Algo que está velado es con un velo, ¿verdad? Con un manto que está cubierto y nadie lo puede ver. Y luego una vez que quitan ese manto, pues ya lo puedes ver y ya ves con claridad los detalles de lo que estaba detrás de ese velo. Entonces, eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, que el Señor Jesucristo fue revelado en su corazón. Él pudo ver ahora quién era el Señor Jesucristo por revelación del Señor mismo. O sea, Dios quitó ese velo, esa venda de sus ojos y pudo ver al Señor, la gloria del Señor. ¿Y qué es lo que hace que su Hijo sea mostrado en nosotros? El Espíritu Santo es el que hace que el Señor Jesucristo sea revelado en nuestro corazón. La revelación de Dios, hermanos, cuando Él nos muestra su palabra, cuando Él nos revela lo que quiere decir, porque hay pasajes que no entendemos, pero luego Dios con su Santo Espíritu nos muestra lo que significan. Eso también es revelación, Dios te lo revela. Entonces, la revelación, hermanos, permítame explicarla con esta figura, ¿verdad? Yo lo veo como cuando Dios, el Espíritu Santo de Dios, habla de cerca al oído de tu corazón. Como si te dijera un secreto, ¿verdad? Que solo te lo dice a ti. Y te lo dice con amor, con cariño, ¿verdad? Te abraza y se acerca a ti y te dice algo. Así es como cuando, así, ¿verdad? Como cuando un padre toma a su hijo, lo abraza y le dice algo en voz bajita, que solamente es para que lo escuche su hijo, con todo cariño, con todo amor. Así también es algo parecido, ¿verdad? A cuando Dios nos muestra su palabra. Nosotros la estamos leyendo y nos lo muestra nada más a nosotros que la estamos leyendo en lo particular. Y así es con el Señor Jesucristo. Cuando alguien no conoce al Señor, el Espíritu Santo primeramente lo que hace es que convence a esa persona de pecado, le quita el velo de su vista, de su corazón, y ahora esa persona arrepentida por sus pecados puede ver la gloria del Señor Jesucristo. La misma gloria del Señor Jesucristo es la que hace que la persona se arrepienta de sus pecados, como le pasó al apóstol Pedro, cuando estaba ahí en la barca con el Señor, que le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. O sea, vio al Hijo de Dios glorioso, dueño de la creación, dándole órdenes a los peces para que se metieran en la red, ¿verdad? Haciendo una pesca milagrosa. Entonces el apóstol Pedro le fue revelado que él era el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Por eso se arrepintió de sus pecados y tanto se arrepintió que dijo, no merezco estar en tu presencia. Pero el Señor Jesucristo le dijo palabras de aliento, no temas, ¿verdad? Y ahora a partir de ahí el Señor Jesucristo continuó mostrándose a su vida, mostrándose cada día, ¿verdad? Así de esa manera, hermanos, en nosotros fue revelado el Señor Jesucristo y cada día, hermanos, cada día lo vamos conociendo más y más. Y cuando lleguemos al cielo, no vamos a poder decir que ya nos las sabemos todas, que ya lo conocemos completamente, sino que vamos a seguirlo conociendo y seguir gozando de su presencia,
siempre cosas nuevas, siempre mostrándonos la profundidad de su palabra, siempre, porque así es nuestro Señor, hermanos, es eterno, es infinito. Y esa gloria de Dios que se muestra en nosotros solamente puede llegar si el Señor Jesucristo es revelado en nosotros. Por lo tanto, depende completamente del Señor Jesucristo que la gloria de Dios se muestre en nuestra vida. Y por último, hermanos, esta gloria de Dios que se muestra en nuestra vida es por gracia, solamente por gracia. Vamos a ver ahí el versículo 15 que dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El apóstol Pablo, hermanos, siempre enfatiza esta palabra, gracia, porque precisamente los Gálatas tenían un problema con esta palabra. No la concebían en su mente ni en su corazón. Ellos pensaban que la salvación venía después de mostrarte como alguien judío. O sea, porque así les habían enseñado estos falsos maestros, estos judaizantes. Ellos pensaban que primero tenían que ser judíos, actuar como judíos para poder decir que son cristianos, para poder ser aceptados a los pies del Señor. Pero no era eso lo que Dios había mostrado por medio del Señor Jesucristo, sino que el Señor había mostrado gracia para con todos, para con toda la gente del mundo. Y el apóstol Pablo, hermanos, quiere dejar claro también que la salvación es por gracia y que si él fue llamado para que la gloria de Dios fuera mostrada en su vida, fue solamente por gracia. Nada más. No puede una persona, no puedes pretender que Dios te ha salvado por las cosas que has hecho, por las cosas buenas que has hecho. Si sigues pensando que aquello que no te robaste, si sigues pensando que el intentar o el esforzarte por ser un buen padre, si sigues pensando que por esforzarte por ayudar a los demás, eso lo va a tomar en cuenta Dios para que te pueda salvar, entonces el Señor Jesucristo no ha sido revelado en tu corazón todavía. Porque todas esas cosas, aunque son buenas, vienen después como un fruto, no como un esfuerzo humano, no como un esfuerzo personal de querer agradar a Dios y de querer agradar a las personas, sino viene cuando el Señor Jesucristo es revelado en tu corazón y a partir de entonces todo lo que haces lo haces para la gloria de Dios, porque quieres que tu Dios sea glorificado, porque el mismo Espíritu Santo pone ese deseo en tu corazón, porque para ese propósito fuiste llamado a la salvación, para que Dios fuera glorificado en tu vida. Entonces, si sigues pensando que es por tus méritos, por lo que has hecho bueno, porque no has hecho algo tan malo, entonces estás todavía lejos de la gracia. La gracia es algo totalmente distinto a eso. La gracia es que Dios, siendo Dios todopoderoso, siendo Dios glorioso, estando en su trono, vino el Hijo de Dios a esta tierra a encarnarse
con la única razón de salvar a los más viles pecadores que somos nosotros. Y esa gracia y ese amor es mostrado, como nos dice su palabra, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque, ¿qué razón o qué lógica hay en que el Señor Jesucristo haya venido aquí a la tierra para salvar a los justos? Que haya dado su vida en una cruz, que haya muerto en una cruz con esa muerte tan terrible, para salvar a los que se esfuerzan por ser buenos. No tiene ninguna lógica eso. Pero sí tiene una lógica, sí tiene una razón que el Señor Jesucristo haya venido y haya padecido de una forma tan terrible, porque si padeció de una manera tan terrible, es porque en el mundo habitamos pecadores que pecamos de una manera tan terrible, así como lo terrible que fue el que el Señor Jesucristo haya sido crucificado, clavado en esa cruz. Así también nuestra vida de pecado es tan terrible delante de Dios. Por más que nos esforcemos por parecer buenos, nuestro pecado es tan terrible delante de la santidad de Dios, delante de su gloria, que hubo necesidad de que el Señor Jesucristo mismo bajara aquí a la tierra, el Hijo de Dios, y fuera clavado así tan terriblemente en esa cruz. Una muerte terrible, salvando a terribles pecadores. Eso es la gracia de Dios. Eso es gracia verdaderamente. Y si fuimos llamados a la salvación con el propósito de que se manifestara la gloria de Dios en nuestra vida, tuvo que haber sido solamente por gracia. Porque, ¿por qué seríamos nosotros instrumentos dignos de la gloria de Dios? Pero cuando Dios, hermanos, se apiadó de nosotros, tuvo misericordia de nosotros, puso sus ojos en nosotros sin nosotros merecerlo, entonces comenzó a hacer una obra en nosotros como lo hizo con el apóstol Pablo, y comenzó a hacer cambios en nosotros, y la gente comenzó a darse cuenta. Tu misma familia se ha dado cuenta de los cambios que hay en ti. Tu misma familia, estoy seguro que si antes eras un padre insoportable, violento, que tenía arranques de ira, pero que luego fuiste moldeado por el Señor, estoy seguro que tus hijos lo han notado. Estoy seguro que tu esposa lo ha notado, que Dios ha hecho un cambio en tu corazón y que ahora buscas dirigir tu familia no conforme a tu ira, no conforme a tus pensamientos, sino conforme a la preciosa palabra de Dios. Y el hecho de que tu familia glorifique a Dios por tu vida, eso es algo muy grande. Porque mucha gente pudiera pensar que tienes una vida recta, porque eso es lo que ven en tu apariencia. Pero si tu familia no piensa lo mismo, entonces ese testimonio es muy dudoso, es inestable, no está fundado en la gracia de Dios. Pero cuando tu misma familia ha visto un cambio en tu vida y lo testifica y lo manifiesta, entonces realmente puedes pensar que tu vida está siendo usada por Dios para su gloria. Busquemos, hermanos, busquemos que la gente glorifique a Dios, no porque pongan sus ojos en nosotros. Estoy seguro que el apóstol Pablo, hermanos, no era una persona famosa que la gente adorara cuando llegaba a los lugares en donde iba a predicar, en las iglesias en las que él había
predicado la palabra de Dios, las iglesias que él mismo había fundado en nombre del Señor. Él tal vez no era muy popular, mucha gente lo conocía, es verdad, pero como él no se dedicaba a agradar a la gente, se dedicaba a agradar a su Dios, a predicar al Señor Jesucristo y a dar la palabra de Dios, mucha gente no lo quería. No era amado por todos, como algunos pastores que son amados por mucha gente, que son amados por los gobernantes, incluso los gobernantes los buscan, ¿verdad? Para que hagan oraciones en sesiones donde se sabe que no hay un recto proceder. Entonces, el apóstol Pablo no era así. El apóstol Pablo, en lugar de buscar el agrado de los gobernantes, él buscaba darles la palabra de Dios, hablarles del dominio propio, como Pablo ante Félix, este gobernante, ante Agripa. El apóstol Pablo les predicaba la palabra, él no le importaba si él les agradaba o no a ellos, no le importaba si estos gobernantes lo tenían en un lugar importante o no. A él lo que le importaba es que ellos pusieran sus ojos en el Señor Jesucristo. Y esa es la manera en la que debemos buscar que la gente glorifique a Dios en nuestra vida. No que pongan sus ojos en nosotros, sino que pongan sus ojos en el Señor Jesucristo. Busquemos, hermanos, insisto, busquemos que nuestro Dios sea glorificado por lo que Dios mismo ha hecho y seguirá haciendo día con día en nuestra vida hasta que Él venga. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor, por guiarnos por tu Santo Espíritu, con tu Santo Espíritu. Porque si no fuera por Él, Señor, no sabríamos nada de estas cosas. Si no fuera por tu Santo Espíritu, Señor, no podríamos predicar siquiera. Estaríamos hablando de cualquier cosa menos de tu palabra, Señor. Pero gracias, Señor, por darnos a tu Santo Espíritu que nos guía, que nos redarguye de pecado, que nos muestra tu gloria, tu palabra, Señor. Ayúdanos a que se siga manifestando tu gloria en nosotros, Señor, que la gente te glorifique a ti en nosotros, Señor, y que nuestra familia principalmente te glorifique por nuestra vida, Señor. Gracias, Señor bendito, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La guitarra. Vamos a entonar este canto, hermanos, que se llama Antes Vagaba. Luego oramos para despedirnos. Antes vagaba en la oscuridad, sin esperanza y sin luz, hasta que mi alma por su bondad la rescató mi Jesús. La carga que llevaba Él me la quitó, todas mis culpas Él perdonó. Jesús mi Salvador, la cruz murió y por su sangre rescató.
libertad plena por fin me dio. Mis culpas Él perdonó. Ya no hay más sombras ni soledad, pues la mañana brilló. Cristo te ofrece completa paz por toda la eternidad. La carga que llevaba Él me la quitó, todas mis culpas Él perdonó. Jesús, mi Salvador, en la cruz murió, y por su sangre me rescató. Libertad plena por fin me dio, mis culpas Él perdonó. Amén. Vamos a ver, antes de orar, le voy a pedir a mi esposa que ore al final. Me gustaría saber si hay algún comentario que debamos leer, alguna petición especial, ¿verdad?, que no hayamos leído todavía. Okay. Bueno, pues la hermana Auralia nos escribe, mi suegra, que sigamos orando por el hermano de ella, ¿verdad? El tío Fito, Arnulfo Gaona, sigamos orando por él, ¿verdad?, por su salud, por su recuperación, y para que Dios ponga todos los medios, ¿verdad?, para que esto sea posible. Entonces, claro que sí, vamos a estar orando, ¿verdad? A los hermanos les pido que oren ahí en sus hogares, ¿verdad?, que se lleven esta oración especial por Arnulfo Gaona. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por el tiempo que pudimos estar en tu casa de oración. Gracias por tu palabra, Señor, porque no ha faltado. Como siempre, Señor, tú tienes palabra para tu pueblo, Señor. Te rogamos que sea tu gloria, Señor, revelada en nuestras vidas. Señor, que tú nos uses poderosamente, Padre Santo, que nuestra vida pueda ser, Señor, completamente un instrumento tuyo, Señor, para lo que es tu voluntad, Padre Santo, que así como tú quieres usarnos, Señor, sea cumplido, Señor, tu propósito en nuestras vidas para con nosotros, con nuestra familia, Señor, con nuestros amigos, y que cada uno, Señor, pueda seguir glorificando tu nombre, Señor, porque tú eres digno de toda la honra, Señor, y de toda gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga. Gracias a nuestros visitantes, ¿verdad?, que estuvieron acompañándonos, y también a los que nos acompañaron por medio del Facebook. Gracias, y pues les esperamos, si Dios quiere, por aquí el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Dios los bendiga.